Bueno, la clase hoy, una de las partes de la clase hoy es criterios para generar ideas. ¿Ya? La idea es el primer paso de una investigación. ¿Ya? O sea, normalmente lo vamos a hacer desde la perspectiva científica. Bien, ¿qué vamos a ver? La concepción, la fuente, los criterios, es decir, algo sobre la revisión bibliográfica previa y algunas referencias que nos pueden ayudar para la concepción de la idea. Bien, normalmente lo que se hace cuando se hace un proceso de investigación es tener la idea ya concreta. O sea, que yo les digo a ustedes que comenzaran a buscar temas y lo primero que se tenía que hacer era la idea, cómo se iba a trabajar. Bueno, entonces hoy vamos, cómo ayudamos a identificar esa idea. Primero, con los problemas objetivos. Esos problemas objetivos que ya nosotros mismos nos ayudan al marco teórico, el cual permite verificar ese alcance en la investigación, hasta dónde nos puede llegar esa investigación. Recuerde que si usted busca investigaciones algo complejas, de pronto a buscar la revisión bibliográfica previa no van a encontrar tanta información y entonces tienen que comenzar y se va a quedar corto esa investigación. Entonces hay que buscar temas en la cual en la idea tenga mucho que dar, o sea, que se pueda ¿cómo es? Sacarle provecho. De donde procede a formular las hipótesis que nos ayuda a validar o a diseñar la investigación. Se selecciona la muestra, posteriormente se recogen datos, ya se hace ese análisis de datos y se concluye con el reporte de la investigación. Ya ese reporte es la que usted va a entregar. Ya hay tres, hay tres pasos en el planteamiento del problema, que son la idea, el problema, objetivo y el marco teórico. Y están los otros cuatro pasos, que son alcance de la investigación, formular hipótesis, diseñar la investigación y seleccionar la muestra. Esos son los pasos del diseño metodológico. Los tres primeros son del planteamiento del problema. Y los pasos de ejecución son recolección de datos, análisis de datos y reporte de la investigación. Entonces tenemos tres grandes pasos que usted debe tener en su investigación. Los pasos del planteamiento del problema, los pasos del diseño metodológico y los pasos de la ejecución. Bien. Las ideas pueden provenir de distintas fuentes y con frecuencia son vagas y deben traducirse en problemas concretos en la investigación. Las buenas ideas deben alentar al investigador a ser novedosa y servir para la elaboración de teorías y resolución de problemas. Ahora, las investigaciones, ¿de dónde se originan? A partir de ideas. Bien. Cuando usted va a hacer una concesión de la idea de investigación, debe hacerse en tres etapas. La primera etapa es la lluvia de ideas. La segunda etapa, elección del tema. Y la tercera, el tema enfocado. Entonces, para usted haber hecho su tema de investigación, tuvo que haber sacado muchas ideas previas para querer elegir con certeza el tema. Bien. La lluvia de ideas comienza por lo que se interesa. Normalmente hay que seleccionar ideas o temas de áreas que le interesen
O sea, a usted tiene que haberle interesado algún tema en la cual usted pueda manejar o que conozca bien y que lo motiven. Puede ser una preocupación, un asunto o algo que requiera solución. Normalmente se debe elaborar una lista de ideas. Esa idea usted tiene que comenzar a escribirla. Que llegue, la selecciona y posteriormente llega y comienza a comentarla con sus amigos, compañeros, profesores, como yo les decía a ustedes, que algunos solamente sí se tomaron la molestia de escribirme y decirme, profe, ¿qué le parece esta idea? Y yo con gusto le decía si sí o no. Afortunadamente las ideas que me han mandado han sido de bastante interés. Bien. Cuando ya usted ha plasmado todo eso, usted en base a eso elige el tema. Ya el tema lo llevará a cabo una idea general o un tema amplio de donde usted enfocarse. ¿Y cómo debe enfocarse? Teniendo las siguientes preguntas o haciéndose las siguientes preguntas. ¿Dónde? ¿El qué? ¿El cómo? ¿El cuándo? Y el por qué. ¿Ya? Y el tercero, cuando ya tiene el tema de venta enfocado, va y revisa la literatura y verá cómo se enfoca de manera con otros temas semejantes. Normalmente hay que precisar la frase y agregar un verbo al inicio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que hacerse cuando ya sea el tema enfocado. Pero vamos a hablar un poco del tema enfocado, ya cuando ya usted lo tiene listo, cuando ya usted le ha dado la forma a esa idea. Entonces, usted debe centrarse en el análisis de tal forma y el efecto que los niveles de recaudación entre métodos que trabajan por su cuenta, profesionales, independientes, etcétera, empiecen, o sea, cuando se empiecen a generar, como es ejemplo, facturas por su servicio. Bien, ahora, hay muchos temas que podríamos tratar en la concesión de ideas y así sucesivamente, cuestiones de salud, cuestiones de política, cuestiones de comunidad, en fin. Eso no es relevante porque usted tiene que saber qué es lo que lo apasiona. Bien, existen unas fuentes de ideas, ya esa segunda parte, donde nos permite, sacar esas ideas. Entonces, vamos a mencionar algunas. Primero, la experiencia individual del investigador. Es decir, usted tiene que ser desde el punto de vista como persona, como estudiante o como docente. Entonces, usted en ese momento, esa experiencia individual, está bajo dos premisas, como persona y como estudiante. Ahora, dentro de esa fuente de ideas, usted tiene que tener ciertos materiales. ¿De dónde va a extraer esas ideas? Libros, revistas científicas, periódicos, tesis, videos, conferencias, foros, programas de radio o televisión. También tiene que tener información disponible de internet, páginas web, foros de discusión, etcétera. También tiene que tener líneas de investigación. También tiene que tener investigaciones anteriores, de pronto de compañeros que le precedieron. Bueno, ya eso normalmente a título universitario, pero como ustedes están haciendo, de pronto usted vaya y tenga alguien que de pronto en algún momento haya hecho un trabajo como ese, o como el que usted ha planteado. Teoría, descubrimientos, observaciones de hechos, conversaciones personales, intuiciones y presentimientos, y sobre todo las reflexiones, sacar una materia que estudió, un trabajo que se desarrolló.
Bien. Lo último que sí a veces cuesta dificultad es obtener un tema o plantear alguno, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que a veces a uno le gustan ciertas áreas dentro de nuestro estudio y otras no. Entonces eso a veces causa como una dificultad en el momento de elegir el tema. Bien, existen esos criterios que nos pueden ayudar a generar la idea. ¿Cómo debe ser esa idea? Que tiene que haber pensado en este momento. ¿Cómo debe ser la idea? Primero, alentadora, emocionante, inspiradora. Y segunda, novedosa. De esa pregunta que le acabo de decir, ¿cómo deben ser la idea? Usted tiene que tener en cuenta lo que le acabo de mencionar, que es ser alentadora, emocionante, inspiradora y novedosa. Ahora, en la medida que lo estimulen y motiven al investigador, más se irá comprometiendo más con esa investigación y tendrá una mejor disposición cuando se le presenten los obstáculos que se le presenta. A ver, señor José, hasta el momento usted se le ha presentado alguna obstáculo que le haya impedido algo con la investigación que usted está realizando. Profe, bueno, hasta el momento no. Y por lo menos de lo que usted está diciendo de la fuente, de cómo generar ideas, mi, mi trabajo, mi proyecto trata del consumo de alcohol y de drogas en la adolescencia. Entonces, por lo menos la fuente que yo utilicé fue que yo tenía un compañero muy cercano que tenía esa dificultad de que, bueno, después consumía esa sustancia. Entonces, al momento de pronto de yo plantear los objetivos y eso, le hacía preguntas como que, o sea, ¿cuál es la parte, qué fue lo que lo llevó a eso? O sea, ¿qué creer que de pronto lo haría cambiar de opinión a no seguir haciendo eso y la cuestión? Entonces, esa fue la parte en que yo más, como que más atraí la idea, o sea. Y aparte ¿cómo es está usando directamente una fuente directa? ¿Qué fuente indirecta ha usado? O sea, aparte de esa, internet, le reví. Sí, o Ajá. sea, por lo menos, eso le iba a preguntar, como en el momento de tomar muestra y todo eso, o sea, yo le quiero preguntar, nosotros podemos tomar las últimas encuestas que se han hecho en Internet, ¿cierto? O sea, o sea, algunas encuestas que se hayan hecho aquí en Colombia, o sea, cómo ha incrementado el consumo y toda esa cuestión. Bueno, Ah, ya. Ah, eso bueno, fue, de todas maneras, pero de todas maneras sí ha tenido bastante, yo creo que ese tema que leíste tiene bastante, ¿cómo es? o sea, Material bibliográfico. tiene mucha Porque información. sí, porque ese problema no es de ahora, ese problema de consumo de droga y alcohol no viene sino de antaño. Entonces, y hay muchas cuestiones, muchas partes, ahí hay mucha parte desde el punto de vista psicológico, de Eso, educación, por parte del Estado, en fin, a nivel mundial, etcétera. Entonces, eso creo que sí. Bueno, toda esa primera parte de esos criterios para generar ideas les dice cómo deben ser las ideas. La segunda, ¿para qué deben servir? Entonces usted tiene que saber, hombre, ¿para qué me sirven esa idea? Entonces usted tiene que saber que es para formular teoría, para solucionar problemas y para exacto. generar nuevos interrogantes y cuestionamientos. Entonces, dice, para formular teoría, voy a conducir una investigación que ayude a formular o probar una teoría o generar nuevos métodos de recolectar y analizar datos. Para solucionar problemas, pueden dar origen a investigaciones que ayuden a resolver problemas. ¿Usted cree que hasta el momento usted con esa investigación cree que se puede ayudar a resolver el problema o es muy complicado tratar de sacar de raíz el problema de la drogadicción y el alcohol en adolescentes? José. Bueno, profe, o sea, desde lo personal, o sea, eso fue el tema que yo escogí porque mantengo la experiencia de conocer varias personas con esa cuestión. Y es muy difícil, porque en realidad es muy difícil por lo que uno escucha, por lo menos lo que yo lo escuché decir y lo que analicé en internet. Pero realmente
muchas veces la falta de conocimiento y de que la persona participe a la juventud en el y dicte charlas. En ese momento, por ejemplo, como la enfermedad de VIH, eso es algo que la gente como que no la identifica bien, como que no le dicen ellos, estas son las consecuencias. Entonces, por motivos de problemas y todo eso, van en este paso. En realidad yo sí sé que, o sea, es muy difícil, pero por lo menos en uno de los objetivos que yo puse fue eso, o sea, darle a conocer a la adolescencia las grandes oportunidades que se pierden por uno entrar en el consumo de drogas. Ahora me, Sí, sí, pero sí, o sea, si uno no toma iniciativa de realizar proyectos, pues es imposible que la persona bien, salga de esa problemática. bien. Entonces, mi pregunta es esta. Esto nos lleva a otra situación, señor José. Con esa investigación, ¿se le ha generado otro tipo de cuestionamiento o tiene otros interrogantes que lo lleven a comer basado en esa generación de ideas o ese tema de investigación? ¿Le ha generado nuevos interrogantes o solamente se ha quedado con ese mismo interrogante? O sea, en otras palabras, ¿cuál fue el interrogante principal? O sea, ¿cuál fue el interrogante principal? ¿En Sí, qué sentido? exacto. En el problema que usted dijo, ¿cuál es el interrogante? Por decirlo así, ¿a qué se debe que haya tanta alcoholismo y drogadicción en los adolescentes? Un ejemplo, Eso, entonces. yo me preguntaba era, o sea, por qué la gente, o sea, por qué se incrementa ese consumo? O sea, ¿qué es lo que lleva a la gente a llegar hasta allá? O sea, fueron las primeras interrogantes que yo me hacía. Y de otro, o sea, que será que eso muchas veces las rupturas de los matrimonios dependen de eso, el maltrato intrafamiliar dependen de eso, la violación a la niñez, que hoy en día también no ha visto cantidades de casos. Yo me preguntaba, ¿será que hay personas que en el momento de hacer eso, o sea, el consumo de drogas es lo que lo lleva a hacer esos actos? Entonces yo, por ejemplo, comencé a investigar los últimos, algunos casos de la violación hacia los niños y me daba cuenta de que siempre en todo al parecer el sujeto se encontraba a los efectos del alcohol, de la droga. Entonces fueron preguntas que se me fueron formulando a todo momento. Entonces hay varias. Ya, sí, porque qué importante saber a qué se debe eso. Bueno, entonces, ya hablamos sobre cómo las criterios para generar ideas. Vamos a hablar sobre la revisión bibliográfica previa. Normalmente eso establece buscar información basado en el tema de elección, es decir, qué podemos encontrar como datos de importancia previos a esa investigación. Normalmente los conocimientos previos son el punto de partida de cualquier investigación. Cuanto mejor usted conozca el tema, el proceso o de afinar la idea, más su trabajo será eficiente. Es decir, usted entre más investigue, más se llene de conocimiento, usted su tema de investigación va a ser excepcional. Pero si usted no se toma la molestia de investigación un poquito más allá, posiblemente el trabajo va a ser deficiente. Cuando uno habla sobre una revisión bibliográfica previa, eso es como una investigación preliminar que se hace sobre el tema elegido, estudios, investigaciones o trabajos anteriores. Entonces vea que la bibliografía es muy importante al momento de realizar usted un trabajo de investigación. Bien, recuerde que en la guía dice, me tienen que poner los links, ¿verdad? Es la cibergrafía de toda la información o los libros donde ustedes se ayudaron a revista. Usted tiene que colocar el nombre de la revista, la edición y etcétera, etcétera. Tiene que poner toda la información de donde sacó la información. Bien, ¿en qué ayuda a conocer lo que se ha hecho? Supongamos que usted no investiga sobre el tema que usted va a plantear. ¿Ya? Entonces,
¿Por qué? Porque entonces, ¿qué nos ayuda? No va a ser novedoso, entonces no va a profundizar muy poco en ese tema, no le dará, usted no le dará una visión diferente a la ya establecida, es una visión innovadora. Entonces, el no revisar esa bibliografía previa, eso es lo que va a pasar. Bien. Ahora, ¿dónde debe buscarse esa revisión, esa bibliografía previa? Pues en bibliotecas físicas o electrónicas, internet, hemeroteca, publicaciones científicas, centros de investigación, universidades, etc. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Porque eso es solamente sobre el tema, el primer tema de la mañana de hoy, cómo generar, cómo es idea. Bien. Normalmente, cuando hacemos un tema de investigación, ¿verdad? Usted tiene que saber qué es una investigación. Trata una investigación? ¿Para qué sirve una investigación? ¿Cuál es el propósito de esa investigación? Y cuando se llega y se investiga, usted saca una pequeña conclusión. Entonces, vamos a ver sobre los conceptos básicos de una investigación. ¿Qué es una investigación? Proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y de esta manera aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido o en su efecto o algo que ya se ha investigado. Además, ¿para qué sirve la investigación? Para obtener mediante la observación, la experimentación y conclusión nuevas informaciones y conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología. A ver, es una pregunta. Señor Ángelo, si está por ahí, o señorita Caterine Falcioni, ¿cuál es la relación entre la ciencia y la tecnología? Bueno, profesor, la relación entre la ciencia y la tecnología para mí sería que las dos como tal, las dos como tal se ayudan mutuamente a avanzar, ¿ya? Como por ejemplo, hoy por hoy en la medicina no es la misma que anteriormente como de pronto en el modernismo, ¿ya? Hoy por hoy la tecnología ha ayudado a avanzar a la medicina poco a poco. Ahí en esa relación se pueden comparar las dos. O sea que usted me puede decir de que la ciencia va tomada de la mano con la tecnología o pueden ser independientes. Bueno, las dos pueden darse la mano. Muy bien. Entonces, también la investigación se puede definir como la acción y el efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático. Ese es con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. Bien, entonces, voy a ir dictando, por favor, porque esto lo voy a preguntar mucho en el examen para que ustedes tengan un glosario, ya, para que ustedes tengan en cuenta para el examen de la otra semana. Les recuerdo que la otra semana el examen comienza a las 7:30 de la mañana y tendrá una duración de 2 horas y media, es decir, se extenderá hasta las 10 de la mañana. Entonces ya se puede imaginar la cantidad de preguntas que será. Bien. Aquí, a ver, vamos a ver qué nos dice Wilmer.
Ballesteros Sepúlveda dice que la ciencia puede ser un conjunto de la tecnología por medio de que ayuda a las mismas y tiene las mismas necesidades de avanzar. Entonces el señor Wilmer dice que tanto la ciencia como la tecnología necesitan avanzar para no quedar estancados. Bien. Entonces, hay una serie de palabras que tenemos que tener en cuenta. Por lo menos, análisis. El análisis se define como la descomposición de elementos que conforman la totalidad de datos para clasificar y reclasificar el material recogido desde diferentes puntos de vista para optar por el más preciso y el representativo. Entonces, eso es lo que se trata desde el punto de vista de la investigación, el análisis. El procedimiento es una secuencia cronológica de operaciones para realizar una actividad, mientras que el proceso es el conjunto de etapas o pasos realizados para llevar a cabo una función. Entonces vea que la diferencia entre un procedimiento y un proceso. El procedimiento es una secuencia cronológica y mientras el proceso es el conjunto de etapas o pasos. Bien, la síntesis. Método que procede de lo simple a lo compuesto, de los elementos al todo. Es la integración de las partes aisladas en un conjunto que unifique todos los elementos. Entonces, cuando usted dice, no, hágame una síntesis, es básicamente un resumen de lo que usted está leyendo. Bien. Estudio de campo. Eso sí es facilito, es cuando usted va al medio ambiente, mira las consideraciones de hecho, esas observaciones, va anotando lo que usted está viendo sobre un fenómeno o algo estipulado que usted quiere como es investigar, ¿ya? Sobre el problema o el desarrollo del problema que se va a investigar. El estudio descriptivo sirve para describir las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar. El estudio exploratorio su objetivo principal es auxiliar al investigador y a definir el problema, establecer hipótesis y definir la metodología para formular un estudio de investigación definitivo. El conocimiento es el acúmulo de información y la ciencia es el conocimiento con una base lógica, un método propio y objetivo determinado que permite la previsión. Además, es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que son obtenidos de una manera metódica y verificable con la realidad y que se organizan y son transmitidos. Bien. En base a lo anterior, podemos usar, de acuerdo a lo anterior, clasificar las ciencias. Vamos a ver qué son las ciencias. Existen un número de ciencias, pero vamos a ver alrededor de nomás explicar 5 ciencias de una manera concreta. La ciencia exacta, que solamente admiten principios, efectos y hechos demostrables, como la matemática y la física, ¿o no? A ver, mi pregunta una vez al inicio decía que por qué 2 por 2 era 4 y no podía ser 6. Hombre, porque la matemática no falla y si usted coge a llevarlo al evento donde usted quiera colocarlo, coge 2 manzanas y otras 2 manzanas, sumando las 2 manzanas, te dan 4. Si usted llega y dice, tengo 2, por 2 manzanas más, te va a dar 4, porque usted lo está viendo. Es la ciencia exacta, eso solamente da en la matemática y la física. ¿Por qué? Porque se ha podido comprobar, ¿ya? Entonces, lo que ya nosotros vimos y pasamos por la ley del péndulo, el efecto ese de que todo efecto tiene un contraefecto, etcétera, una reacción, cada acción tiene una reacción, todas esas son unas cuestiones que se han sido demostradas y entre esas ciencias exactas está la matemática y la física. Las ciencias humanas
tienen que ver o están relacionados con las manifestaciones propias del ser humano, como la historia, la filosofía y la psicología. Entonces, eso tiene que ver con la ciencia humana. Las ciencias naturales tienen que ver con la naturaleza, como la biología, la zoología y la geología. Las ciencias ocultas, que tienen que ver con la magia, con la alquimia, con la astrología y con ciertas cosas semejantes que no se basan necesariamente en la experimentación científica. ¿Alguien me puede decir qué es la alquimia? A ver, ¿quién me puede decir qué es la alquimia? A ver, señorita Caterín. ¿Está por ahí, Caterín? Buenos días, profesor. Buenos días, a ver, señor Giovanni de la Rosa, ¿me puede decir qué es alquimia? Bueno, tengo entendido que en un principio la alquimia fue como la ciencia de mezclar las partes químicas para lograr encontrar algo. Pero luego se fue asociando la parte de la alquimia más con el ocultismo, ¿sí? Porque ya se empezaron como a formar libros que decían que si tú mezclabas tal cosa con tal cosa, pues salía esto. Entonces ya se fueron como que formando una parte más ocultista. Sin embargo, tengo entendido que de la alquimia se deriva muchas cosas como la tabla periódica y de hecho, una ciencia que no tuvo mucho que ver con el ocultismo, pero también fue la base para llevar a lo que ahora conocemos como ocultismo. Entonces, normalmente en un tiempo la alquimia era que trataban de mezclar metales para sacar otros metales. Entonces, normalmente era la combinación de compuestos, que eso es lo que hacía como es anteriormente. Bien, tenemos las ciencias sociales que tienen que ver con el comportamiento del ser humano en la sociedad y su forma de organización, como la antropología y la sociología. A ver, señor José, ¿qué es la antropología? ¿O qué entiende usted por antropología? Profe, la antropología creo que no es la ciencia que estudia las cosas ocultas o algo así. No. Profe, Ajá, a ver. la antropología creo que es la que estudia el ser humano, ¿no? El comportamiento, o sea, el comportamiento del ser humano. No, esa es la psicología. La antropología, a ver, ¿qué me dice que estudia la antropología, señores? Oye. Yo diría que sería como que la ciencia que estudia los aspectos físicos. A ver. Un antropólogo no es lo que anda con las galletitas esas amarillas como en las vías. Recuerde que la antropología, aparte de cómo es de tener una definición, tiene que ver básicamente con la estudia del ser humano de una forma integral, es decir, con sus características físicas, con una cultura, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la antropología existen varias, divisiones en la antropología, está la económica, por ejemplo. Entonces, la antropología tiene muchos puntos de vista de investigación. Pero, de todas maneras, eso es dentro de esas ciencias, ¿cómo que se dice? Sociales, se encuentra este tipo de materia como es la antropología. Bien, ¿qué es el método? Es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. Un ejemplo, método analítico. Se distinguen los elementos de un fenómeno y se revisan ordenadamente cada uno de los elementos por separado. Entonces, ese es un método analítico. Usted coge los elementos de un fenómeno, los coloca de manera ordenada y posteriormente lo va estudiando de manera separada. Bien, metodología. Conjunto de métodos que siguen
a una investigación científica es la ciencia del método, componente específico instrumental de la investigación que se refiere especialmente a la parte operatoria del proceso. Recuerden que ya habíamos hablado sobre qué era proceso, por eso le di primero una serie de glosarios para que de pronto cuando habláramos, usted dice, no, pero ¿qué significa proceso? Recuerden que el proceso es el conjunto de ¿qué? De etapas. Bien. Se hace referencia a las técnicas y herramientas de todo tipo que intervienen en el desarrollo de la investigación. Técnica. El método no basta ni es todo. Se necesitan procedimientos y medios que hagan operativos los métodos. Por ejemplo, conjunto y recursos que sirvan para una ciencia o arte. La pericia, la habilidad, los recursos, ¿ya? En esa, hablando de habilidad, es para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. Entonces, vea que la técnica es necesaria para ayudar a el método para poder hacer los procedimientos respectivos, porque el método por sí solo no basta. ¿Qué es tecnología? Concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven para el diseño y construcción de objetos, para manera de satisfacer necesidades humanas. A ver, Juan, ¿para ti qué es una necesidad humana? Cindy, ¿para ti qué es una necesidad humana? Bueno. Profe, yo le contesto. No, pregunta. Conteste, porque yo voy anotando aquí en mi libreta quién participa y no para el final. A ver. Profe, una necesidad humana es algo básico que requiere el ser humano para por lo menos subsistir, como es alimentarse, mantenerse hidratado, etcétera. Exactamente, entonces la necesidad humana es todo aquello que requiere el ser humano para poder, en ese caso, una necesidad de subsistencia, porque también hay otro tipo de necesidades. En la escala de Maslow, eso lo vimos en lo que vieron conmigo ética, podemos ver en la teoría de la motivación. Bien, ¿qué es la teoría? Se refiere a las relaciones entre hechos y el ordenamiento de los mismos en alguna forma que tenga sentido. Teoría es un instrumento de la ciencia en el sentido siguiente. Define la orientación principal de una ciencia en cuanto indica las clases de datos que se han de obtener. Bien. ¿De qué manera se hace esa situación? Con una generación empírica, sistema de generalización que predice los hechos. ¿Qué significa? Señalar los puntos claros que hay en el conocimiento. Bien. Tenemos la deducción, que significa ante todo es un medio de demostración, y la inducción es una generalización, operación de la cual se hace extensivo a una clase de objetos lo que se ha observado en un individuo o en algunos casos particulares. Normalmente, cuando usted va a hacer una investigación, usted tiene que tener ciertas situaciones muy pendientes y particulares. Normalmente, usted tiene que saber qué tipo y nivel de investigación usted me va a presentar la próxima semana cuando monte para que entre en el trabajo. Primero, usted tiene que tener unos objetivos claros que perfilen o que se perfilan, perdón, según el tipo de investigación. Entonces, usted tiene que, de pronto el señor José, que ya ha avanzado en el trabajo, ahora cuando vea los tipos y nivel de investigación, de pronto tendrá que entrar, o aquellos que ya han avanzado en esa parte sobre el objetivo, entrar a detallar
si realmente esos objetivos tienen que están congruentes con el tipo y nivel de investigación. ¿Ya? Bien. ¿Por qué? Porque es que el tipo de investigación define el alcance de los objetivos, es decir, hasta dónde quiere llegar con los objetivos. El diseño de la investigación hace explícitos los aspectos operativos de la misma, es decir, el cómo se abordará metodológicamente la investigación. Si el tipo de investigación se basa con base en el objetivo, el diseño de investigación se define en base al procedimiento. Entonces, mira, cuidado con esto. Dice, el diseño de la investigación hace explícitos los aspectos operativos de la misma, es decir, el cómo se abordará metodológicamente la investigación. Si el tipo de investigación se define con base en el objetivo, recuerden que es en el objetivo general, el diseño de la investigación se define con base al procedimiento, es decir, qué tipo de procedimiento usted va a usar. Más adelante le diré cuáles son los tipos de procedimiento. Bien, el diseño alude al proceso de recolección de datos que permite a la investigación lograr la validez interna de la investigación. Es decir, generar un alto grado de confianza en las conclusiones generadas, conclusiones que van a hacer consonancia con los objetivos establecidos. En ese sentido, el diseño constituye el área, el contexto, el entorno, la dimensión espacio-temporal en que se convierte una fuente de información para el investigador. Entonces, ¿cómo debe hacerse? ¿Cómo se va a investigar? ¿Dónde se va a investigar? ¿Cuándo se va a investigar? Entonces tiene que tener 3 parámetros: el cómo, el dónde y el cuándo. Entonces vamos a analizar el dónde. ¿Ya? El diseño elude a las fuentes. Si son vivas y la información se recoge de su ambiente natural, el diseño se llamará trabajo de campo. Ojo, si usted ha tomado la fuente vivencial, es decir, del medio ambiente, se llama ese diseño se llama trabajo de campo. Ahora, si usted recoge la información de un ambiente artificial o creado, se llama diseño de laboratorio. Entonces ya tenemos 2, el dónde, el de la fuente directa y el de un ambiente artificial. Ahora, si las fuentes no son vivas, sino documentos, entonces se llama diseño documental. Pero si son investigaciones que pueden ser mixtas, entonces usted tiene que colocar los tipos de fuentes que utilizó, que puede ser documental o que puede ser trabajo de campo. A ver, José, en esta parte, porque usted ya, ¿qué tipo de diseño cree que usted ha usado en su investigación? A ver, José. Eso no es verdad que esperaba para preguntarle, o sea... viste, pero le digo que uno... O sea, lo que iba a decir era, o sea, en eso, es que si esos eran los únicos 3 diseños de que usted, lo que usted dijo eran los que habían, porque ya yo estaba, cuando te estaba diciendo, ya yo, o sea, yo lo que iba era creando la idea a ver cuál era el diseño de mi investigación. Bueno, entonces, ¿cuál es el diseño de tu investigación? Ya debes saberlo con lo que te acabo de decir, porque usted mismo al principio me dijo que había utilizado. ¿Ah? Eso que te digo son los... Sí, porque sí, yo le iba a decir que como yo, o sea, acudí primero, o sea, a lo que fue el internet, a ver documentos y eso. Exacto, entonces yo quiero saber cuántos tipos en su investigación tiene que, ¿cuántos diseños tiene en su investigación?
Bueno, exacto. Le iba a decir que si solamente hay que definir uno solo, porque primero yo le iba a decir, bueno, yo utilicé primero los documentos y la fuente, o sea, fueron recogidas por la parte social, o sea, otras fuentes, o sea, utilicé varias, los dos diseños, el del documento que viene siendo el Ajá, documento, ajá, y cuál fue el que usted dijo de segundo, que no el de campo ni esa claro, cuestión. porque es el diseño de trabajo de campo. ¿Por qué? Porque usted habló con su amigo y usted sacó la información directamente porque él pasó por ese episodio. Entonces, usted tiene ahí dos diseños. Trabajo de campo que me tiene que especificar por esto y por esto, y también diseño documental porque usted lo sacó de dónde? De internet. Bien, entonces tenemos, en el caso de, para que los demás vayan teniendo de pronto, hayan tenido de pronto unas dudas, entonces vamos a ir aclarándola. El que tenga dudas sobre esa parte del diseño y sobre su tema, pues pregunte, que hoy es el día, porque hoy estamos hablando sobre tipos y niveles de investigación. Bueno, claro, profe, ya eso fue hablamos. lo que o sea, eso era lo que yo le iba a preguntar, porque yo dije, si hay que definir solamente un diseño o en una investigación puede recurrir los dos. Bueno, ahora, el cuándo. El cuándo del diseño alude a la temporalidad de o a la perspectiva temporal. Entonces, vamos a ver, un diseño puede estar dirigido a construir hechos pasados, denominándose histórico o retrospectivo. O por el contrario, si se desea tener información de un evento actual, se denomina contemporáneo. En ese caso, señor José, el suyo dentro de él, en el cuándo, ¿es histórico o es contemporáneo en su investigación? A ver, vamos a ayudarnos con su trabajo para que los demás, ¿cómo es? También tomen datos de eso, teniendo ya, ¿cómo es? Base en el tuyo. A ver, José, en el cuándo, ya sabemos en el dónde, ya tiene dos dónde, que es trabajo de campo y documental, ¿cierto? Ahora vamos en el cuándo, ¿ya? En el tuyo, ¿cuál es? ¿Es histórico o contemporáneo? En el cuándo. A ver, José. José, no te estoy escuchando, José. Ahora sí, ahora sí. Pues. Cuando hablamos de histórico, ¿cómo es? O sea, lo que usted me puede repetir ese pedacito. Bueno, dice, ya hablamos del dónde, ¿verdad? Ya tienes Exacto. claro el dónde. Exacto. Sí, Ahora vamos para el cuándo. El cuándo del diseño alude a la temporalidad o a las perspectivas temporales. ¿Qué quiere decir eso? Un diseño puede estar dirigido a construir hechos pasados, denominándose histórico o retrospectivo. O por el contrario, si se desea tener información de un evento actual, se denomina contemporáneo. En ese caso, el tuyo es histórico o contemporáneo. Contemporáneo, porque es que yo lo que quiero saber por qué se está incrementando en el momento el consumo de la droga, cuáles son las causas. Le diría que es contemporáneo. Ajá. Pero es que recuerde que usted tiene un diseño de trabajo de campo. También, Entonces también puede ser histórico porque usted lo está porque sacando una fuente de una persona que vivió eso. Ya, entonces usted tiene, entonces ahí se aplica los dos, porque usted tiene en el cuándo lo que, o porque usted tiene en este caso, es porque recuerde lo que yo le dije o les dije, de acuerdo al objetivo, o así va a ser el diseño. ¿Por qué? Porque usted en ese momento está diciendo, hombre, yo saqué esto inicialmente de internet, pero yo tengo también una fuente directa que es un amigo, entonces ya se convierte en trabajo de campo, ya, porque usted está teniendo una fuente viva. Ya, entonces en ese caso tendría los dos, histórico con su amigo y contemporáneo porque está generando una nueva idea, una nueva pregunta, ¿por qué se está generando mayor cantidad de adolescentes en la drogadicción? Bien, ahora, un diseño evolutivo es aquel en que el investigador investiga el evento en su proceso de cambio o a lo largo del tiempo. Para eso se hacen mediciones repetidas. Yo te digo, en el cuando el tuyo es un diseño evolutivo, ¿sí o no? José, tiene apagado el
¿Cómo es profe, sí, porque eso es algo que viene en crecimiento, o sea, viene en desarrollo. Ajá. Ok. Usted dice que es un diseño evolutivo. Sí, profe, o sea, yo digo porque, o sea, es algo que viene en desarrollo, o sea, se viene incrementando. Y es algo Ajá. que ya viene desde tiempo atrás, o sea, que no es actual. Entonces, usted dice que también tiene un diseño evolutivo porque viene que incrementándose. Pero es que recuerde que dice que aquel donde el investigador estudia el evento en su proceso de cambio a lo largo del tiempo. Para ello se hacen mediciones repetidas. Y si yo no tengo más entendido, usted solamente tiene un solo caso. O sea, ¿cómo lo va a comer ¿cómo es? A comparar con otros casos? Hacer la comparación. Exactamente, a sacar análisis de datos si solamente tiene una fuente de información viva. Si tuviera por lo menos 10, 20, usted sacaría el dato preciso ya. Por lo menos se acuerda que yo le dije que si podíamos tomarlo la información de internet y hacer las comparaciones y eso. Exacto. Pero de todas maneras, obvio, ahí no tiene diseño evolutivo, ¿viste? Bien. Vamos para el diseño transeccional. El investigador estudia el evento como único momento del tiempo. Entonces, el tuyo es un diseño transeccional, señor José. Bien, profe. Dice, un diseño transeccional es donde el investigador estudia el evento en un único momento del tiempo. ¿Lo tiene o no lo tiene? No, profe, o sea, no, yo digo que no. Porque, o sea, la cuestión es que para la actualidad o qué. Entonces, no lo tiene porque es que eso no solamente es un único momento del tiempo. ¿Cómo lo va a tener si acaso? Por lo menos en este momento, digamos que el COVID-19 sí lo tiene. ¿Por qué? Aunque vino en el 2019, que apareció, aunque eso ya tiene, pero vino a salir en el momento, sí está, porque estamos en un único momento con la cuarentena, en estos 5 o 6 meses, etcétera. Se va a partir de diciembre del año pasado. Eso sí lo tiene, un diseño transección. El suyo no, porque eso no viene de hace rato. Bien. Entonces, en resumen, podemos hacer diseños, hacer investigaciones con los siguientes diseños: históricos evolutivos, diseños históricos transeccionales, contemporáneos evolutivos y contemporáneos transeccionales. Entonces, en ese tipo de investigaciones podemos hacer estos tipos de diseños. Se los repito: históricos evolutivos, diseños históricos transeccionales, contemporáneas evolutivas y contemporáneas transeccionales. Bien, habíamos dicho que el tipo de investigación sería según el nivel del objetivo. Tenemos dos tipos de investigación según el nivel de objetivo. ¿Ya? Aquel que se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o un evento de estudio. Ese sería el objetivo general. Y el otro, que permite darle la dimensión al nivel de acuerdo a los objetivos establecidos. Y esos serían los objetivos específicos. Entonces, ahí tenemos dos según los niveles: objetivo general y objetivo específico. Bien. ¿Esto a qué nos lleva? Esos objetivos específicos general, a los niveles de investigación, que están basados, como se lo dije anteriormente, según el alcance del objetivo general y los objetivos específicos. Entonces vamos a ver cuáles son esos niveles. Y y el señor José, que es el que estoy tratando con él hoy, para que los demás tengan ideas y después vayan a resolver dudas. Ya. Entonces tenemos el primero, el exploratorio; el segundo, el documental; el tercero, el descriptivo; el cuarto, el explicativo; y el quinto, correlacional. Entonces,
Entonces voy a hablar sobre cada nivel de investigación y el señor José dirá, hombre, profe, esa sí la tengo, esta no la tengo, no hace parte. No, bien, entonces, la investigación exploratoria se considera como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando este aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinadas. Entonces yo te pregunto, señor José, ¿su investigación es exploratoria, sí o no? Profe, o sea, yo diría que sí, porque, Sí. o sea, yo me voy basando a conocer cosas o sea, a cosas desconocidas. Pero es que mire, dice que este tipo de investigación se utiliza cuando el tema suyo no ha sido abordado y es un tema que viene abordado hace tiempo, o sea que no hace parte de la investigación exploratoria. Entonces, táchela ahí una vez. La investigación descriptiva se efectúa como se desea describir en todos sus componentes principales una realidad. Esa sí es una investigación, un tipo de nivel de, según el objetivo, una descripción descriptiva. ¿Por qué? Porque usted va a coger y va a comenzar a desglosar y a describir cómo se está manifestando una realidad que es la de, en el caso suyo, de el consumo de droga y alcohol. Y en el caso de los que trangan el COVID, también porque es una realidad que se está viviendo actualmente. Entonces, es una investigación descriptiva. La investigación correlacional es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos variables. Entonces, una pregunta, su tema de investigación, ¿con qué lo puede relacionar o correlacionar? O sea, profe, quiere decir, otros problemas que se han causado igual Al que usted está investigando exactamente. pues, profe, como el que le dijo ahorita, con las cuestiones de los problemas intrafamiliares, todas esas cuestiones. Básicamente en la educación, ¿cierto? De la educación que viene de casa. Exactamente. Exacto. Bueno, también tiene que ver también con problemas afectivos, que de pronto no tienen amor, cariño, entonces lo buscan en otro lado, entonces encuentran con malas influencias, entonces terminan cambiando el rumbo de su vida. Entonces vea que en ese caso usted tiene que, me ha abierto la puerta y dice, sí, tiene una investigación correlacional por esto y esto y esto, entonces usted ya sabe, va anotando ahí. Una investigación explicativa es aquella que tiene una relación causal. No solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, donde existen dos tipos de diseños, los diseños experimentales y no experimentales. Los diseños cuasi experimentales se utilizan cuando no es posible asignar al azar los sujetos de los grupos de investigación que reciben tratamiento experimental. Y los diseños experimentales se aplican experimentos puros, entendiendo por tales los que reúnen tres requisitos fundamentales: manipulación o variable independiente, medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente y la validez interna de la situación experimental. Las investigaciones no experimentales se entienden por aquella investigación no experimental cuando se realiza un estudio sin manipular deliberadamente. Entonces, en el caso suyo, en la investigación explicativa, ¿su diseño es experimental o no experimental? Profe, es experimental porque, o sea, tras de todo de manifestar el problema, estamos pensando de cómo llevar programas para darle solución. Estamos buscando eso, no tanto la planificación, sino darle solución a la problemática. Bueno, entonces usted dice que es una investigación experimental, sencillamente, ¿por qué? Porque usted lo está haciendo basado y tiene una fuente de información viva. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a identificar ese tipo de investigación? ¿Ya?
tenemos, entonces usted tiene, recuerde que para reunir la información de ese tipo de investigación debe ayudarse primero de la investigación cuantitativa, es decir, aquella que utiliza predominantemente información del tipo cuantitativo directo, que puede ser o que usted puede observar. Primero, los diseños experimentales. Ya lo hablamos hace ratico, un momentico. Segundo, la encuesta social. Ahora yo te hago una pregunta, José. ¿Usted hizo encuesta social con respecto a su tema de investigación? Ahí va también. Bueno, te estoy cogiendo buena base. La encuesta social que yo tuve fue la del joven. O sea, eso prácticamente no alcanza para nada, porque una encuesta se trata de relacionar el conocimiento de varias personas. Entonces ahí fue cuando yo le pregunté de que si yo podía tomar de ejemplo las últimas encuestas que se han realizado en las diferentes ciudades y me podía basar a eso, porque con el momento usted sabe que no podemos ir a hacer una encuesta por aquí, sí, por allá. Pero, exacto, pero tú no trabajas en un edificio, ¿no es? Sí, exactamente. Entonces todos tienen que pasar por su frente de trabajo. Entonces usted tiene que decir, por favor, lléneme, me permite 5 minutos, necesito que usted me conteste esta encuesta para mi trabajo de investigación. Entonces no tiene que salir a la calle, si usted mismo, ahí mismo el personal entra por el frente de su trabajo, así que eso no es ninguna excusa. Entonces, ojo, que me tiene que hacer la encuesta y anexármela a su trabajo. Ya con eso sí, que puede usar de pronto encuestas hechas en internet y modificarlas, pero que usted la haga porque de pronto recuerde que usted está haciendo su propio trabajo de investigación. Sí, recuerde o sea, que usted... profe, o sea, no se trataba solamente de hacer un copy-paste, sino, o sea, o sea, tomar varias encuestas y analizarlas, y así como que con lo más importante. Sí, porque es que usted va a hacer una encuesta, como recuerde que una encuesta que vienen encuestas anteriores. Usted hace su propia encuesta para ver qué piensa actualmente las personas con que usted se comunica diariamente sobre ese tema de investigación. Entonces, y los demás vayan teniendo su encuesta social, porque es una encuesta social. ¿Ya? Bien, entonces. Sí, a ver, Andrés. Necesaria porque yo, a diferencia del compañero, yo no vivo en edificio y me caí. Un momentico, José, cierra el audio, que entonces no me deja escuchar. Exacto, ahora sí, Andrés, disculpa. Profe, es necesario tener eso de la encuesta porque bueno, por investigación sí, necesita cierta encuesta que la tengo apoyada, he leído, pero así de personas que yo pueda sacar no se puede mucho porque yo compañero, yo no vivo en el. Bueno, no te alcanzo a escuchar bien porque hay mucha interferencia, pero lo más ideal es que ustedes hagan una encuesta, ¿ya? Porque eso le ayudará a usted a resolver y diseñar mejor su tema de investigación. ¿Por qué? Porque entonces si usted usa datos, recuerde que usted tiene que, cuando hablaba de la revisión bibliográfica previa, eso no significa que usted va a coger y todo lo que usted investigó o lo que se ha investigado y lo va a llevar a su tema de investigación. No, usted lo va a usar como marco de referencia. La idea es que usted haga su propio tema de investigación. Eso es lo más elegante, ¿no? Mira, yo investigué esto y esto y esto, basado en esto. Y hagan su propia encuesta. ¿Ya? Bien. Ahora, tenemos dentro de eso también los estudios cuantitativos con datos secundarios, los cuales, a diferencia de los dos anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes. Ahora es donde entra esa parte. Cuando usted use en ese estudio cuantitativo, ya si usted saca a relucir, como el señor José, esos datos de esas encuestas anteriores. Ahí sí, entonces es válido en esa parte, pero usted tiene que tener su propia encuesta. Bien. La investigación cualitativa, recuerde que la cuantitativa es la que se le da un valor numérico, en la cualitativa no. Es aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con una información preferentemente cualitativa. Entonces tenemos tipos de investigación cualitativa.
La investigación, acción. Es un tipo de investigación aplicada destinada a encontrar soluciones o problemas que tengan un grado, en un grupo, una comunidad, una organización y que los propios afectados participan en la misma. A ver, señor José, su investigación, esta parte de tipo de investigación cualitativa, ¿usted la tiene? ¿De investigación acción? Pues, profe, no, pero, o sea, en fin, usted sabe que, o sea, sí es una información cualitativa porque, o sea, estamos manifestando el problema y la posible solución, pero Ajá. todavía no ha llegado hasta ahí. Entonces usted dice que no tiene una, que no hace, hasta ahora no sabe si es una investigación acción. ¿No? Vamos a repetirle ¿cómo es la teoría? Dice, es un tipo de investigación aplicada destinada a encontrar soluciones a problemas que tengan un grupo, una comunidad, una organización, etcétera, donde los propios afectados participen en la misma. Yo quiero entender de que su Profe, amigo hace parte de la comunidad, esa es la cualitativa, ¿cierto? O sea, eso es lo que, de la parte cualitativa. eso es ¿Ya? lo que sí le digo, que, o sea, que es cualitativa porque estamos tratando de buscar la posible solución a una problemática que se está viendo. Ah, entonces la tiene investigación acción. Claro que la tiene, porque usted mismo me la está dando con el ejemplo que puso de su compañero o su amigo. Bien, una investigación participativa es un estudio que surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas. Dentro de la investigación participativa se puede encontrar estudio de caso, es el estudio de sucesos que se hacen en unos pocos grupos naturales. El estudio etnográfico es aquel que se hace en el cual el investigador se inserta camuflado en una comunidad, grupo o institución con el otro observar con una pauta previamente elaborada. En este caso, ¿cuál de los dos tiene una investigación participativa, José? Porque usted involucró en su tema de investigación un amigo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál de los dos? ¿Es estudio de caso o un estudio etnográfico? Estudio de caso, profe. ¿Y por qué no etnográfico? A ver, explícame. Y el etnográfico también trata o sea, también No creo, porque usted llega acaso se camufló dentro de la comunidad, ¿no? Usted simplemente no, fue, entonces solamente tiene un estudio de caso. Un solo estudio de caso porque el estudio etnográfico no da. Primero, porque vea lo que dice. Usted llega y se camufla en la comunidad, es imposible porque usted no puede salir. O sea, usted no va a salir todos los días por la cuestión del pico y cédula. ¿Por qué le iba a decir? Porque ahora, de pronto la comunidad de su edificio donde usted trabaja, sí, bueno, ya, no, pero yo le hago una pregunta. El estudio de su caso, ese tema de investigación, ¿hay uno ahí en su edificio que padezca eso? no, o sea, entonces, pero no lo puede meter porque es que recuerde que estamos hablando del problema y ese problema no existe en la comunidad de ese edificio. Usted lo está viendo por fuera. A eso es lo que me refiero. Ajá, a ver. Otra teoría, profe, por lo menos, Ajá. o sea, yo analizaba porque aquí con este tema o sea, yo me interesé en este tema por lo siguiente, porque sin necesidad de salir aquí, o sea, últimamente han venido pasando personas, o sea, aquí en la esquina la policía cada rato se lleva a los muchachos que andan por ahí fumando droga, acá también, o sea, sin necesidad de salir, me estoy dando cuenta de muchas cosas, porque por aquí usted analiza y sí hay ese problema, sí lo hay. Entonces, por eso, entonces usted tiene que colocarlo como algo adicional a su tema de investigación. Bien, entonces, vea que ya estamos analizando eso. Ok. Entonces, ahora nos vamos a ver la relación de los objetivos y el marco metodológico, es decir, qué tipo de marco va a utilizar. Lo primero que tiene que hacer, en base después de haber generado la idea, la fuente de idea, viene la elaboración de los objetivos. Recuerde que es un solo objetivo general y muchos objetivos específicos. Pero viene esta parte. Usted de pronto no sabe cómo elaborar un objetivo y qué tipo de verbo se debe utilizar. Entonces, ¿qué es un objetivo?
es la manifestación de un propósito, una finalidad y está dirigido a alcanzar un resultado, una meta o un logro. Los objetivos representan el para qué de una acción. Ahora, ¿cuáles son los tipos de objetivos? El objetivo general, que precisa la finalidad del estudio en cuanto a sus expectativas y propósitos más amplios dentro de unas consideraciones de facilidad. Orienta la investigación y permite mantener una constante de referencia en el trabajo o ejecutarse. Mientras que los específicos precisan requerimientos o propósitos en orden a la naturaleza de la investigación y tienen como orientación el objetivo general. Eso lo habíamos hablado en la clase pasada, pero estamos haciendo un nuevo, lo estamos viendo de otras perspectivas. Pero, profe, por lo menos yo le puedo decir el objetivo general que yo le coloqué al... No, espérate a ver si cuando yo le diga qué tipo de verbo o si lo está cumpliendo, usted me diga, profe, no lo voy a decir porque no lo estoy cumpliendo. Entonces, no te adelante. Entonces, dentro de esos niveles de investigación, existen, los niveles de los objetivos, porque es que los objetivos también tienen niveles. No es llegar y hacer un objetivo y ya listo, no, que tiene que saber cuáles son los niveles de esos objetivos. Tiene que ser perceptual, es decir, tiene que tener los verbos explorar y describir. Aprensivo, tiene que tener los verbos analizar y comparar. Comprensivo, tiene que tener los verbos explicar, predecir y proponer. Integrativo, los verbos modificar, confirmar y evaluar. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cuál tiene alguno de los 4 niveles de... A ver, dímelo, a ver. Ahora sí, dímelo. Profe, dime el nivel, dime el objetivo general, a ver. Porque el objetivo general es conocer cuáles son las primeras causas que llevan a la adolescencia a tomar esta sustancia psicoactiva como parte de su vida cotidiana. Mire, ojo que usted dice conocer las primeras causas. Está dando por hecho de que existen otras, pero que usted no la va a mencionar. Quíteme ese conocer las primeras, es decir, conocer las causas. Conocer las causas, quíteme esas primeras causas. Exacto. Conocer las causas. Continúa. Conocer cuáles son las causas que llevan a la adolescencia a tomar este tipo de sustancias psicoactivas como parte de su vida cotidiana. No llevan, que conllevan, señor José. Conllevan. Que conllevan a la adolescencia. Con doble L. Que conllevan a la adolescencia a tomar estas sustancias psicoactivas como parte de su vida cotidiana. No a tomar, cámbialo por ingerir. 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 Y estas sustancias psicoactivas como parte de su vida cotidiana. Exacto. Entonces, ya sabes, ahora yo te pregunto, dentro de los niveles de objetivos, el suyo es perceptual, aprensivo, comprensivo o integrativo. Profe, ahí yo creo que fue el tercero que usted dijo que, pero o sea, ahora no lo retengo bien. Bueno, se lo voy a repetir. Póngale. Perceptual significa con los verbos explorar y describir. Aprensivo, analizar y comparar. Comprensivo, explicar, predecir o proponer. Integrativo, modificar, confirmar y evaluar. Entonces, ¿cuál de los 4 niveles de adjetivo es? Pero podemos hacer el último, modificar, comparar y ¿qué fue lo último? Confirmar y evaluar. Y evaluar. ¿Por qué dice que es integrativo? A ver. Porque, o sea, estamos... espera, vamos a hacer una breve explicación. Cuando yo hablo de los verbos, no significa que usted va a escribir, no, explorar no.
tiene que ver, por lo menos en el caso de ¿cómo es? De José, es perceptual e integrativo. ¿Por qué? Porque está describiendo cuáles serían las causas y evaluando por qué se dan esas causas. Entonces serían perceptual e integrativo, porque está describiendo qué. Un problema. El problema. Exactamente. Entonces tiene que, ojo, que todo eso lo vea que yo por lo le dije, vayan trabajando, investigando, que después hacen las correcciones. Pero si lo va a hacer para el final, grave, ya estamos a una semana. Bien. El objetivo general. Entonces, vamos a ayudarle con el objetivo general. Constituye el logro que permite dar respuesta a la pregunta de investigación. Señor José, ¿cuál fue su pregunta de investigación? Estaba por acá atendiendo un problemita porque estoy trabajando todavía, entonces. Ajá. ¿Me puedes repetir lo que dije? Entonces te pregunto, dice, el objetivo general constituye el logro que permite dar respuesta a la pregunta de investigación. Ahora yo te hago esto. ¿Cuál fue tu pregunta de investigación? O sea, la primera pregunta fue esa. ¿Cuáles eran las causas que llevaban a la adolescencia a tomar la decisión de consumir la sustancia psicoactiva? Ajá. Pero resulta que usted está tomando esa pregunta, el planteamiento del problema, como objetivo general. Y eso no puede ser. Así que tiene que ir cambiando como no el objetivo, sino el planteamiento del problema o de la pregunta. Bien, entonces, le voy a ayudar cómo debe hacer la formulación de las preguntas. ¿Qué se quiere saber que hay? Es explorar. ¿Cómo es? ¿Cómo cambia? ¿Y cuántos casos? Es describir. Entonces vea que es perceptual. ¿Cómo se interpreta? Analizar. ¿En qué medida se corresponde y cuáles son los significados? Entonces, cuando usted hace una pregunta, ¿qué se quiere saber o qué hay? El objetivo general significa que es de exploración. ¿Cómo es? ¿Cómo cambia? ¿Y cuántos casos? Es de descripción. Cuando se interpreta, ¿cómo se puede interpretar? ¿En qué medida? ¿Y cuáles son los significados? Significa analizar. ¿Qué diferencias o semejantes? Significa comparar. ¿Por qué ocurre? ¿Y cuáles son las causas? Es explicar. ¿Cómo será y cuál será el efecto? Es predecir. ¿Cuáles serán las características de un diseño? Es proyectar. ¿Qué cambios se pueden producir durante? Es interactuar. Existe relación entre, es confirmar. ¿Cuál es su efectividad? Y cuál es el alcance del objetivo, es evaluar. Entonces vea que ahí le estoy dando unos ejemplitos que ustedes deben tener en cuenta con cada uno de los niveles de investigación. ¿Ya? Entonces, si yo le coloco en el examen un ejemplo, una formulación de pregunta es ¿cómo se puede interpretar? Yo le hago unos ítems, si es explorar, si es describir, si es analizar o si es comparar. Dice no, es analizar porque estamos buscando cómo se interpreta, cómo lo analizamos. Bien. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a la tercera parte última del día de hoy. Bueno, entonces veo que todo está clarito. Resulta que yo a ustedes les coloqué una investigación en plataformas sobre la investigación como un proceso de construcción social. Ya. Entonces, vamos a ver. Dice, ya habíamos hablado que era una investigación. Bien. Sin embargo, vamos a hacer un recorderi de que una investigación, pero lo vamos después a ver como cómo se hace dentro de un proceso de construcción social. Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. Ahora, desde el punto de vista de la construcción social, ya son imágenes mentales. Ahora yo le pregunto,
El que me conteste le pongo 5. ¿Por qué una investigación es una imagen mental? A ver, ¿quién me dice? A ver si realmente hicieron la investigación que le puse en la plataforma. ¿Por qué la investigación? La pregunta es, ¿por qué la investigación se puede tornar como una construcción o una imagen mental? O sea, profe, es porque, o sea, yo diría que, pues, o sea, que una investigación, o sea, es algo como una visión, algo que uno tiene por lo menos proyectado, algo que primero imagina para buscar una posible solución. Entonces, diría que por eso, porque es algo que uno primero proyecta, es algo que hace una imaginación para después poner un planteamiento y colocar una serie de preguntas, el cual tiene una finalidad de buscar un objetivo. Ajá, entonces la pregunta es esta, para Ángelo, que fue el que abrió el micrófono. Entonces podemos decir que esas imágenes mentales están basadas en las experiencias. Bueno, profesor, la ¿Sí investigación... o no? No, yo quiero, es una pregunta concreta. ¿Las investigaciones están basadas en las experiencias, sí o no? Sí. Bueno, ya respondiste sí, ahora dame la razón por qué. Bueno, profesor, bueno, primordialmente, cuando uno se hace una pregunta sobre una investigación es porque de pronto ha vivido por esa experiencia. Se puede preguntar que por qué pasa tal cosa o por qué sucede esto. Ya, entonces ahí es donde empieza la investigación. La investigación siempre empieza como una pregunta. Ya, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esto es así? Entonces, pero eso es todo correcto, pero resulta de que digamos basado en la experiencia, pero ¿de dónde emergen? ¿O con qué se relaciona la experiencia? O sea, ¿de dónde emergen para que usted tenga esa experiencia? ¿Emergen de qué? ¿De dónde? ¿De qué interacción? ¿De dónde saca la información? A ver. Bueno, profesor, sí, que estamos hablando de experiencia, ¿no? Si yo te digo experiencia, no tienes que irme a la parte documental, porque el documento no va a encontrar la experiencia. ¿De dónde emergen eso? A ver. Es algo que yo viví. Exacto, del medio en el que usted se desenvuelve, es decir, de nuestro entorno. Entonces vamos a decir lo siguiente: la investigación como construcción o imagen mental es aquella que se basa, se comprende en las experiencias, la cual usted tiene cuando usted se relaciona con el entorno, es decir, con lo que lo rodea. Bien, viéndolo de esta manera, podemos decir que dentro de una teoría es lo que se trata de resolver, lo que se quiere lograr al perseguir esa teoría. A ver, ¿quién me dice qué es una teoría? A ver, algo sencillo. ¿Quién cree que es una teoría? Una hipótesis. No. A ver, ¿quién me puede decir qué es una teoría? Profe, yo le respondo. A ver. Yo creo que son leyes leyes establecidas sobre algo bajo un concepto. Profesor, me gustaría opinar. Ajá, claro. Digamos, o sea, según el concepto que yo tengo, es como una idea que quiere explicar un suceso o un acontecimiento y que no necesariamente tiene que estar, pues, ¿cómo se dice la palabra? Me pasó ahora la palabra. O sea, pero no tiene que estar, me pasó la palabra. Profesor. Es un conjunto de ideas que no necesariamente están aprobadas, sin embargo, buscan explicar algún suceso. Bueno, profesor, para opinar sobre la hipótesis, eso vendría siendo como, o sea, no es como es uno de los procesos del método científico, ¿ya? Y la hipótesis está haciendo una afirmación que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. No, o es que también, mire, vea, lo que pasa es que en la teoría de la hipótesis son enunciados que necesitan que ser demostrados, ¿ya? En la hipótesis, usted dice, no, yo propongo
una hipótesis, pero usted tiene que demostrar esa hipótesis. Dice, no, yo propongo esto, bueno, demuéstrelo. Entonces usted comienza a trabajar en base a esa hipótesis. Ahora, Eh, profe, no se basan de las creencias y lo que se sucede, ¿no? O sea, al problema que sucederá, ya ahí se basa y se rige lo que es. O sea, ya se basa según las creencias y lo que uno pues posiblemente pueda suceder. entonces, mira lo que sucede. Cuando hablamos de hipótesis, eso incluye las variables. Las variables son aquellas que pueden alterar las hipótesis. Ya, usted propone algo, pero usted tiene que tener en cuenta en un momento dado cuáles son esas variables que pueden ingerir en esa hipótesis. Ya le dije, son como es enunciado a la cual se necesita demostrar. No, yo propongo una hipótesis, pero yo tengo que demostrarlo. ¿Ya? Para que se convierta en qué? En la teoría. En la teoría es eso, ya usted, por lo menos cuando no, que vamos a ver teoría, es algo que ya usted sabe y que ya está establecido y que se ha demostrado. Bien, ahora, dice, ¿qué es una solución provisional o tentativa para un problema dado? Es aquel que expone de manera inequívoca y con precisión la comprensión de un concepto o término. Es decir, que es un proceso mental que se aplica a seleccionar algunas características y propiedades de un conjunto de cosas del mundo real, excluyendo las cosas no pertinentes, es decir, aquellas que no configuran en las teorías. Ahora, yo le vuelvo. Primero, hablamos de que la investigación son construcciones o imágenes mentales. Ahora le hago, ¿por qué la investigación es un estado mental? A ver qué me dice. ¿Por qué la construcción es un estado mental? No, que las señoritas hoy no han participado. A ver, vamos a leer aquí a llamar a Caterín Falcioni. Falciolince. A ver, ¿por qué se dice que la investigación es un estado mental? A ver, ¿qué me dice? La señorita María Solano, la María José Carretero. A ver. Ahora que estoy tomando nota, estoy pasando lista y si no contestan presente, hago de cuenta que ya no están. ¿Ya? Bien. El estado mental, cuando se dice que la investigación en estado mental es cuando se descubren las condiciones subjetivas para las cuales se puede llegar a los conceptos. Es una afirmación con pretensión de ser tenida en realidad como una realidad o como una verdad, aunque se encuentre sujeta a verificación. Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas y procedimientos fijados antemano de una manera voluntaria y reflexiva. Bien. Normalmente, los elementos que configuran las teorías son los siguientes. Habíamos hablado de métodos anteriormente, entonces existen ya esos métodos, ya lo hablamos sobre el método inductivo, el método deductivo, el método de análisis, el método comparativo o método dialéctico. Bien, entonces el dialéctico permite el conocimiento científico de los hechos mirándolos desde su origen o desde etapas que se ubican en el pretérito recogiendo datos. Bueno, entonces lo más importante de los temas de investigación es hacer preguntas sobre el problema en cuestión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Lo que se quiere saber, el justificar el por qué y el para qué que se requiere estudiar, investigar este problema que se está tomando en cuenta la información que se maneja, los esquemas teóricos que se conocen y los juicios de valor que se sostiene la capacitación
metódica y técnica que se tiene y el tiempo que se dispone. Bien. Normalmente, ya, dice,